Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales. Y hoy, en esta noche, vamos a revisar un tema interesante con nuestro colega invitado de Colombia, específicamente de la ciudad de Cali, al magíster Gerson Grajales Londoño. Y hoy vamos a revisar la transición a la transformación digital del contador público. Mi estimado Gerson, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Víctor. Saludos a la audiencia y gracias por la invitación. Entonces, dicho esto, antes de entrar a la ponencia, Gerson, vamos dialogando un poco y justamente de este tema de la transición. ¿Consideras que el profesional contable todavía le falta para ir a este acercamiento a la inteligencia artificial, a toda esta avalancha de software especializados que hay justamente como herramientas tecnológicas administrativas? Gerson. Bueno, en Colombia esa fue una preocupación que se adoptó a través de un documento COMPES, que es un documento de política pública en el año 2015, donde los gremios dijimos, bueno, ¿cómo vamos a participar de esas políticas públicas? Inicialmente hubo un trabajo que costó casi 5 años organizar porque se entendió que para poder desarrollar la transición a este tema, la transformación digital de las organizaciones y los profesionales que están detrás de ella, pues implicaba un proceso de adopción formal de las tecnologías emergentes y disruptivas. Entonces eso dio lugar en Colombia que paulatinamente se fueran incorporando una serie de políticas públicas en ese sentido. Costó 5 años hacer el trabajo. En el 2020, coincidiendo con la pandemia, pues ya la infraestructura y la política pública y los recursos estaban listos para hacer la transición y empezamos. Se hizo un proceso de reclutamiento de profesionales de las diferentes disciplinas del conocimiento donde nos otorgaron becas y desde entonces venimos estudiando esas tecnologías emergentes. Y en esas becas, pues yo sí vi un número importante de colegas participando en esos espacios, a veces generando niveles de dificultad importantes cuando no se tienen las competencias de esa visión holística y sistémica que se requiere para entender esa transición a la transformación digital. Aún así, pues un grupo de colegas hemos venido trabajando con esas tecnologías y pues desde hace 2 años empezamos a hacer desarrollos tecnológicos y pues podemos ahora ya empezar a dar cuenta y razón sobre los insumos y las construcciones que hemos hecho, que no ha sido fácil, porque requiere mucho entender esa dinámica y esa lógica de los algoritmos heurísticos que son propios, por ejemplo, de la inteligencia artificial, o la forma de almacenar los datos de esos documentos electrónicos en los formatos XML de metadatos, donde el almacenamiento no es secuencial, no es relacional como lo hicimos cuando nos formaron en su momento en la universidad, sino que ahora el almacenamiento es no estructurado, no relacional y que implica una serie de comandos y de funciones especiales que la IA sí soporta para poder relacionar y encontrar y soportar esos procesos y esa información contable en estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, esto implica una nueva cultura. Es un proceso que vamos a tener que iniciar los docentes o las personas que de pronto logramos formar parte de estas becas y que tenemos como el deber moral y el deber, la responsabilidad social y el deber para con la profesión de replicar estos modelos no solamente en Colombia, sino para todos los países de América Latina y por qué no decir inclusive con España que hemos recibido un gran soporte para poder hacer la migración y esa transferencia de tecnología de estos conocimientos en las tecnologías disruptivas. En el tema de la educación, vemos que en otros países, como países europeos y los asiáticos, hablan hasta más allá de 3 idiomas, justamente en el área de la dirección. Y también podemos observar de lo que escuchamos en todos los documentales que hay, vemos que estudian incluso más allá de 10 horas, de 10 horas al día, donde China
en sus aulas, tanto de los colegios como de las universidades, en una mayoría de sus instituciones, tienen computadores para que los alumnos puedan trabajar. O sea, están totalmente preocupados por la educación, porque saben muy bien que la educación es la base y los pilares fundamentales para el desarrollo de una nación. Y por ello, Es, en el caso de China, este, están dando ahora clases de inteligencia artificial todas las semanas. Entonces, Gerson, en el área nuestra, en nuestros países de Latinoamérica, de lo que tú percibes, de tu experiencia, ¿tú ves que vamos por buen camino o nos estamos estancando en la situación de la preparación de nuestros profesionales en esta área administrativa de contaduría pública, o si estás observando cambios? Gerson. bueno, hay varias cosas. Hay un documento del año 2015 complementario a los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se llama Visión 2050, donde los dos grandes fondos de inversión, los que manejan el músculo financiero del capital que se ha acumulado y concentrado en el mundo, que es Vanguard y BlackRock, ellos en ese documento Visión 2050, ellos definen hacia el futuro qué van a hacer con las diferentes regiones del mundo. Y por ejemplo, cuando uno encuentra las ocupaciones, las artes y los oficios que están destinados por lo menos para América Latina, ellos tienen pensado, en ese entonces concibieron la necesidad de hacer transferencia de tecnología y asignación de recursos y exigir políticas públicas para que estos países formaran profesionales que fueran operadores de esas tecnologías disruptivas. En Colombia en ese sentido hemos sido juiciosos porque se ha tenido la posibilidad de, de hacer ese ejercicio, de vincular y ofrecer a los diferentes profesionales esos procesos de formación en esas disciplinas, en las diferentes disciplinas del conocimiento. De pronto, si uno mira a México, México ha hecho la tarea, Brasil ha hecho la tarea, Argentina ha hecho la tarea, pero vemos que los otros países están un poco rezagados. Si bien es cierto, se ha entendido la política pública, pero no se ha destinado el recurso porque es que para poder hacer ese proceso de formación en tecnologías disruptivas, pues hay que destinar un músculo financiero de inversión social importante de los países. Y a veces pues no se logran las coberturas y las dimensiones que se quieren para poder permear a la población hacia estos procesos de formación dentro de esas políticas públicas. Ahora, en Finlandia, en este país europeo, invirtieron 100 millones de dólares, repito, 100 millones de dólares en una biblioteca que tiene impresoras 3D, un robot que te ayudan en el proceso de la información que tú requieras. También tenemos el caso de una biblioteca enorme en libros. Y así podemos encontrar otras cuestiones más que, nuevamente, gracias a toda esta democratización de la información que podemos encontrar en YouTube, podemos observar en cierta medida lo que pasa en otros países, y donde en estas bibliotecas, que es algo grandioso, una maravilla, los estudiantes pueden trabajar en su propia cabina. Te pregunto, Jens, Colombia está Bueno, invirtiendo en educación, está tomándose en serio este tema tecnológico para estos cambios de transformación que se van a venir en cascada y que ya de hecho nos están desbordando. ¿Se está tomando ese liderazgo? la política fue orientada en términos de becar personas colombianos que fueran a estudiar al exterior sobre esos temas, y una parte de la contribución de las becas era replicar esa información, ese conocimiento hacia los connacionales. Aquí el Ministerio de las TIC, o Ministerio de la Tecnología de la Información y la Comunicación,
pues hizo el ejercicio. El ejercicio fue bien complejo porque estamos hablando de grupos de estudiantes de 3.000, 4.000, 5.000 y 7.000 personas, formándolas en procesos dinámicos donde uno recibía clases 2, 3 veces por semana, jornadas de 3 y 4 horas, pero tenían toda la tecnología, no es de aquí, nunca la había visto en los diferentes países donde había hecho procesos de formación, pero tenían la tecnología y los equipos de trabajo para poder soportar grupos tan numerosos de estudiantes. Y, por ejemplo, nos dimos cuenta porque con algunas empresas quisimos que esas personas que eran colombianos, que nos daban la clase del exterior donde están haciendo sus trabajos de tesis doctorales en ciencias de datos y otras disciplinas del conocimiento asociadas a las tecnologías disruptivas emergentes, y no fue posible traerlo porque ellos cobraban $350 por hora de capacitación. Y si era de consultoría, ya estamos hablando de $1.500 por hora de consultoría. Entonces, de pronto no era asequible esas personas, pero sí había como la política, la disposición y la forma de replicar ese conocimiento. Y sabemos que en Colombia, si bien es cierto, son 50 millones de colombianos, la meta en estos últimos 5 años fue formar por lo menos 1 millón, que no es nada, el 2% de la población, pero sabemos que con ese millón nos volvemos un factor multiplicador y podemos llegar a las diferentes áreas y profesiones y organizaciones con este tipo de espacios que estamos creando y en el cual pues hoy en día coincidimos para hacer la transferencia de conocimiento a los hermanos del Ecuador. Bien, ahora entrando a una última pregunta en el tema de los colegios profesionales. ¿Qué se aspiraría de un colegio profesional? Y si hablamos de un colegio profesional en Contaduría Pública, que también puede ser medicina, o puede ser legal, o puede ser arquitectura, es que nuestros colegios cuenten con PC, donde el alumno pueda acceder, ir y prepararse, donde lo ideal sería que se estén dando clases los 5 días de la semana, porque lo que más hay es material para enseñar. Entonces, podemos dar en inteligencia artificial, en herramientas, que no solamente hablo de Excel, en otro tipo de herramientas de planificación y administración. A veces, a veces yo he escuchado a colegas que en cierta medida tienen razón, que el alumno solo quiere el diploma, solo quiere el cartón y llenar su hoja de vida y hasta ahí. Claro, Bueno, debe existir una exigencia y debe haber una capacitación seria que nos permita tener esos profesionales de calidad. La pregunta que te hago es, ¿los colegios profesionales en Colombia, tú ves que están funcionando? ¿Y eso? bueno, hay dos cosas. El trabajo gremial de las profesiones implica trabajar y velar por los intereses de las profesiones. En el caso de Colombia, pues los gremios durante muchos años estuvieron divididos, pues en su momento histórico, por actores que buscaban la forma de establecer la división como una estrategia para establecer sus feudos de profesionales, y muchos caímos en esas dinámicas hasta que con los procesos de formación política e ideológica logramos entender lo que habían hecho nosotros e iniciamos el proceso de reconstrucción. Y llevamos algo más de 20 años intentando unificar los gremios para que trabajemos de manera unida, de manera mancomunada, para lograr el reconocimiento y el estatus político para poder ser escuchados y tenidos en cuenta. No ha sido un proceso fácil, siempre uno evidencia a sus protagonismos individuales, pero siempre se les llama a las ovejitas otra vez al redil para que no se descarrilen y que sigamos sumando esfuerzos y trabajando en función de eso. El otro referente es el estándar internacional del código de las normas de ética de la IFAC, en las cuales pues hace mucho énfasis en la necesidad ética de estar actualizado. De pronto los gremios han querido hacer el ejercicio y de pronto hicieron las tareas en replicar el aprendizaje y la comprensión de los estándares internacionales que hoy en día entendemos que no fueron pensados ni concebidos, ni estructurados, ni organizados como para que el contador del común las pudiera entender y asimilar, porque se lee y está mal escrito,
se le dice, bueno, ¿qué diferencia tiene lo que veníamos haciendo? Y finalmente uno concluye que los estándares fueron estructurados y organizados no para nosotros los humanos, sino que fueron estructurados como insumos de la base de conocimiento de la inteligencia artificial. Y lo podemos visibilizar en algunas de las publicaciones que hemos visto en los últimos años de quienes hemos construido las bases de conocimiento para que la inteligencia artificial haga lo que se necesita hacer en los diferentes campos de acción del ejercicio profesional del contador. Y con eso, pues uno ve que los gremios ahí se quedaron cortos, porque los gremios de pronto hicieron ejercicios de replicación del estándar, hicieron ejercicios de replicación de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales, pero ya en el desarrollo académico de estructurar y organizar bases de conocimientos para sumar a la inteligencia artificial y poder hacer uso de esa transición a la transformación digital, pues ahí la academia y los gremios, todo el mundo quedó rezagado. Para la programación del día de hoy, analizar, por ejemplo, el tema de un avatar del asistente contable, los prompting para contabilidad, para la auditoría, para la tributación, para la sostenibilidad. Vamos a mencionar que no ha sido fácil porque como muchos han intentado hacer el ejercicio o hacer la tarea, pues hemos encontrado que la IA pues no responde a la expectativa, requerimientos y necesidades que se tienen en ese sentido. Y de allí la importancia de entender algo que se llama Machine Learning, y es el tema de cómo la IA aprende en la medida que nosotros le demos insumos, y entender también que la IA podemos orientarla o direccionarlas como lo que hacen en las organizaciones nuestros asistentes cuando uno es jefe. Entonces a la IA hay que tratarla y hay que usarla con el mismo enfoque y con el mismo énfasis. Por ejemplo, aquí hicimos un primer ejercicio buscando la forma de ayudarle a los colegas que tienen limitaciones y restricciones para comunicar los resultados que generan las organizaciones y que cada año pues a veces se ven azarosos, se ven limitados en términos de dar cuenta y razón sobre los reportes obtenidos y los resultados obtenidos en la organización, y se limitan y se inhiben a dar cuenta y razón del tema y deja que la administración lo haga. Aquí hay una herramienta de asistente virtual, también conocido en algunos usos de las IAs como avatares, mayordomos o copilotos, así lo maneja cada una de las diferentes casas de software, en las cuales pues tenemos la posibilidad de entregarle el guión y la IA se encarga de hacer todo el video para presentar pues lo que queremos que la IA haga por nosotros y emule lo que nosotros queremos que sustituya en esa limitación, la restricción de esas competencias de comunicación que se pudieran tener. Para efectos del ejercicio del día de hoy he colocado una de Render Forest, que es una IA que a través de caricaturas pues logra hacer el ejercicio con este prono, este guión que le hemos construido, pero existen otras IAs mucho más robustas en términos de que puedo hacer un videito por lo menos de 1 minuto, con base en ese videito de 1 minuto él logra caracterizarme, él logra emular mi voz, y con ese insumo inicial o con ese machine learning inicial ya le empiezo a poner tareas a ese mayordomo y la IA empieza a hacer los videos institucionales o los videos inclusive para dar clases o para presentar estos informes con un avatar que se asimila a la representación de cada uno de nosotros. En este ejercicio lo estamos haciendo con una tecnología donde le hemos dicho a la IA que repita el guión de este prompt. Le digo, cree un video con una figura humana de un hombre con el nombre Gerson Ava. Ava quiere decir asistente virtual de auditoría en este caso particular, quien tiene el perfil de un profesor y va a leer el siguiente guión como si fuera una noticia. De hecho, en el Brasil ya estamos viendo que las noticias matutinas existe en Teleamazonas un canal noticioso del Brasil, un avatar que presenta la noticia, es decir, ya los periodistas no necesitan madrugar, dejan estructurado y organizado todos los contenidos editoriales para el siguiente día y la IA, con base en esos insumos, hace la presentación de las noticias en la mañana. Ya ellos vienen al mediodía y en la noche hacen las presentaciones, pero ya se están ahorrando por lo menos una jornada de trabajo de periodistas porque la IA está haciendo ese tipo de actividades. Entonces, para el prompt que le hemos construido a esta IA Render Forest,
le dijimos que hiciera esto, que saludara. Hola, soy Gerson Nava, el día de hoy voy a presentarme como el avatar de asistente virtual de auditoría del profesor Gerson Grajales, quien ha venido creando mis antecesores, asistentes virtuales de contabilidad y asistentes virtuales. En Colombia existe una figura que se llama revisoría fiscal, quienes respectivamente tienen a cargo actividades contables y de revisión respectivamente. Entonces decimos, espero que esta demostración sea de su agrado, nos vemos en otra oportunidad donde haremos otro tipo de actividades que los mayordomos virtuales podemos realizar con tu orientación y tus requerimientos específicos o especiales. Esto es todo por hoy, esperamos verte en una nueva oportunidad para compartir nuevas habilidades y destrezas que puedan ser de gran utilidad en el normal desarrollo de tus actividades en las cuales podemos apoyarte y servirte como copilotos durante la ejecución de encargos, procesos o tareas que sean asignadas, donde sabemos que podemos apoyarte por medio de un direccionamiento y orientación adecuada. Por tanto, haremos posible mejor tu forma de trabajar día a día con asertividad en sus insumos, productos o resultados que podamos construir conjuntamente. Gracias por estar hoy aquí y por empezar a conocer de este tipo de recursos tecnológicos que sabemos que son de gran utilidad para ti y tu entorno de trabajo. Espero haber colmado tus expectativas. Ahora tienes la plena certeza que podemos serte de gran ayuda. Nos vemos en otro momento, hora, lugar y hasta pronto, un feliz día. Entonces, cuando uno le dice a Render Forest que haga esto y uno lo mira, lo ajuste, corrige el guión y demás y lo tiene a punto, entonces uno le dice a Render Forest que lo va a publicar en un canal. Entonces uno lo puede publicar en TikTok, en Kawaii, lo puede hacer en Instagram de Meta o lo puede publicar en este caso que lo hicimos en el canal de YouTube. Entonces vamos a hacer el ejercicio de cómo lo haría. Vamos aquí a compartir el videito, lo voy a maximizar y le vamos a dar el play. Esto fue lo que me hizo la IA. Aquí aparece. Hola, soy Gerson Nava. Hoy me presento como el avatar del asistente virtual de auditoría, AVA, del profesor Gerson Grajales Londoño. He creado mis antecesores AVC y AVR, quienes se encargan de actividades contables y de revisión, respectivamente. Aquí uno encuentra con el videito que yo simplemente le di el guión y él con base en el guión empezó a construir las figuras, las diapositivas, las presentaciones y todo lo que él consideraba que debería usar para la presentación del video. Espero que esta demostración sea de tu agrado. Nos vemos en otra oportunidad para explorar nuevas actividades con los mayordomos virtuales. Estamos aquí para compartir habilidades y destrezas que mejorarán tus actividades diarias y te servirán como copilotos en tus tareas. Por ejemplo, cuando él fue a caracterizar el avatar, él me pidió algunos referentes que puedan ser de utilidad. Entonces, este avatar que está diseñado por la IA, pues tiene algunas características y unos referentes que yo di previamente en el Render Forest, que es la IA que utilicé para esto, y con el cual él intentó como emular y representar gráficamente lo que se pudiera asimilar a mi representación. Gracias por estar aquí y conocer este tipo de recursos tecnológicos que son de gran utilidad para ti y tu trabajo. Espero haber colmado tus expectativas. Nos vemos en otro momento. Hasta pronto, que tengas un feliz día. También visualizamos que él lo hace incluyente en términos de colocar personas de otras etnias y colocar inclusive el género femenino en las diapositivas, es decir, tiene esas consideraciones adicionales. Bueno, ahora vamos a ver cómo son los prompting para el tema de contabilidad, auditoría, tributación y sostenibilidad. Entonces, hemos referenciado unos URLs que están presentes en una publicación que hicimos, el lanzamiento oficial en días anteriores en la Feria Internacional del Libro en Colombia, llamada la Filbo en Bogotá, en la cual pues dimos a conocer esta publicación y vamos a ver de qué se trata. Para poder trabajar el uso de la IA en los diferentes campos de acción de la profesión, pues hemos estructurado unas hojas de cálculo, las cuales se entienden que son como las fuentes de información que entregan los clientes, ya sea que le entregue una data de un balance de prueba o entregue una data de un inventario y balance. Y con esos insumos, lo que vamos a hacer es coger y prepararle a la IA la información de tal manera que la IA la pueda procesar, porque si nosotros cogemos la información tal cual lo genera el sistema de información de la empresa o la organización o la entidad,
pues sabemos que viene con una serie de características y particularidades específicas propias del software que sabemos que si se deja tal cual como está, pues la IA va a tener algunas limitaciones, algunas restricciones específicas para la comprensión de la información, porque sabemos que es bastante especializada. Entonces, dentro de los testeos que hicimos durante los últimos 2 años para mirar cómo logramos que el insumo le fuera útil y lo pudiéramos utilizar a través de la inteligencia artificial, pues hicimos algo que se conoce en estadística como la limpieza de los datos. Entonces, lo que hicimos fue crear, con base en la información que nos manda la empresa, paralelamente hicimos una hoja de limpieza de datos donde referenciamos pues los encabezados, ya decimos que ya no es el balance de prueba, sino el balance de prueba ajustado, y empezamos la referenciación de los diferentes datos de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí vimos que el fraccionamiento de la codificación de las magnitudes contables, pues para poder que la IA pudiera entender la dinámica de esa codificación, aquí hacía referencia y no porque unos códigos sueltos, pues hicimos unos procesos de funcionalidad de hoja de cálculo como la concatenación de los textos para lograr la construcción de ese código de esas magnitudes contables. Como vimos en el insumo que genera el software, trae una información adicional. Aquí la limitamos y la restringimos específicamente a la información que necesitamos para hacer los procesos de análisis de la información, que es como los mínimos que requiere un balance de prueba para poder hacer los análisis financieros correspondientes o los análisis de auditoría. Bueno, después de haber construido ese insumo, entonces se desarrollaron una serie de plantillas de auditoría, una donde se hace el análisis de afirmaciones, en los programas y procedimientos de auditoría, donde se hacen los análisis de error en las imputaciones, donde se hace el análisis de indicadores financieros, donde se le pregunta a la IA sobre aspectos a evaluar en la gestión en la organización, donde se le dice a la IA que nos ayude de pronto a revisar y analizar imágenes, ya sea en fotografías de inventarios, existencias, o ya sea el análisis de documentos electrónicos en las imágenes de esos documentos electrónicos, ya sea con aspectos asociados a aspectos tributarios. El tema del presupuesto lo hicimos para el sector público y para el sector privado, porque tuvimos clientes que nos pidieron que hiciéramos esas adaptaciones, diferenciando lo público y lo privado en el tema presupuestal, y concluimos con el tema de la auditoría para la sostenibilidad, que son los nuevos reportes que están generando a nivel internacional para dar cuenta y razón de la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Y al final colocamos una plantillita que nos sirve para entender y comprender todas las funcionalidades que se insertan a la hoja de cálculo de Google Sheet, con las cuales podemos seguir haciendo unas aplicaciones complementarias a los ejemplos y plantillas que vienen sugeridos en la publicación. La publicación que lanzamos se llama Auditoría GPT. Estamos trabajando con una aplicación de las tantas que existen en GPT o en inteligencia artificial, que es una extensión que se instala como un complemento de Google Sheet. Ese complemento, pues cuando uno le dice que le diga qué complementos tiene en materia de GPTs, pues él le saca una lista inmensamente grande. Nosotros testeamos 20 de ellas y finalmente llegamos a esta GPT-4Sheet, que nos pareció como la más completa, además porque se integra con las bases de conocimiento de otras IAs que vamos a ver ahora, y a las cuales encontramos que existen algo más de 100 franquicias que pagan por el uso de las bases de conocimientos. En este caso sería el de Google, que es el Gemini, o el de OpenAI, que es el que estamos utilizando, o también ya hay franquicias que trabajan con la base de conocimiento que tiene la IA china, DeepSeek, en el cual pues sabemos que es un complemento importante y significativo y que en un momento dado pudiera utilizarse, y que esta plantilla de GPT nos permite trabajar ambas bases de conocimientos, las más utilizadas, las más robustas, pero también otras especializadas en otros campos del conocimiento, otras disciplinas de formación. Entonces, cuando le dijimos que instalara el complemento, escogimos este GPT-4Sheet. Ahí ya dice que aparece instalada. No sirve otra, tiene que ser esta en particular, y mire la que nos menciona. Él comparte base de conocimientos de Gemini, de OpenAI, de ChatGPT, de Cloud, de Purposeflip y otras que vamos a referenciar ahora. Bueno, después de haber instalado el complemento de esta IA, de GPT-4Sheet,
Pues normalmente para empezar a operarlo, uno lo que dice es que la abra o que la active, y encontramos que esta guía pues tiene unos elementos adicionales porque suma a las funciones de la hoja de cálculo, en las cuales pues vemos que tiene una lista importante de comandos. Aquí está la lista de funciones, en las cuales pues tienen grandes usos y grandes utilidades para el tema del ejercicio profesional del contador. Entonces las consultas normales a GPT, listas enunciadas, consultas enunciadas como listas, esta no lo usamos aquí, tablas, esta sí lo usamos mucho, traducciones en algunos casos se requieren, para mejorar la redacción de un texto, para darle formatos al texto, para completar formularios, para clasificar y ordenar la información, para sustraer información, para hacer referencias, por ejemplo, para constituir guiones para contenidos en redes sociales, para hacer análisis, cálculos, comparaciones. Este también lo estamos usando, que está en fase preliminar, es decir, todavía le falta mucho desarrollo. Ya hay unas promesas en la versión 4.5 de OpenAI que apuesta a mejorar la calidad de la información, pero para algunas cosas iniciales se pueden usar. Hacer resúmenes, hacer listas horizontales y verticales. Bueno, y inclusive había una para hacer análisis en las hojas de cálculo y esa la desmontaron y la están fusionando con el tema de GPT Vision. Bueno, encontramos que las otras bases de conocimiento que están presentes aquí, entonces él tiene, por ejemplo, la demostración gratis por 30 días, el GPT 3.5. Aquí están los costos de lo que implica comprar los tokens. Por ejemplo, esta es de las más baratas, uno paga $2.5 y tienes un año para usar esos tokens. Dicen que más o menos viene alrededor de 16,000 tipos de consultas para hacerle a la IA. Uno no la alcanza a consumir un año, pero también vienen otras como la 4.1 que están en proceso de revisión y maduración. La que estamos trabajando aquí es la que cuesta $20, pero para poder hacer uso de la funcionalidad GPT Vision, pues fue necesario incluir unos tokens adicionales porque con los $20 que duran un año, pues no se alcanzaban a consumir. Entonces, en este caso particular vemos que tenemos más de $100 en token para poder hacer todo lo que les vamos a mostrar en el día de hoy en los usos de esta tecnología. Bueno, ahí viene la plantilla con la cual es posible entender y comprender qué hace, cómo funciona, cuáles son los parámetros de las funciones, cómo se estructuran, cómo se organizan. Una de las grandes restricciones que encontramos para poder que esto funcionara, y que es el gran dolor de cabeza, que uno se da cuenta que dice, bueno, pero yo lo pongo a hacer cosas y no hace lo que necesito, se me queda corto, ¿qué pasa? Y justamente los trabajos que hicimos de analizar, entender y testear con el equipo de trabajo de las personas que colaboraban en la construcción del proceso, vimos varias situaciones. Uno, que cuando le preguntamos al GPT, por ejemplo, en el tema de auditoría, pues él trae como base de conocimiento los estándares internacionales de la IFAC. Y para poder que la IA pueda hacer lo que nosotros necesitamos, pues se requiere una base de conocimientos basadas en la fundamentación. Y uno sabe que para poder fundamentar uno tiene que sesgar la IA dándole un texto, un libro, una guía donde realmente esté ese fundamento, porque si bien es cierto, los estándares traen, por ejemplo, un marco de referencia o mal llamado marco conceptual, ese marco de referencia está limitado, está sesgado, no es claro, no es concreto y a veces no se armoniza con la regulación de cada región del país. Entonces lo que nos tocó hacer fue entender primero qué era la forma como uno aprendía como ser humano y luego cómo se hizo esa adaptación para el aprendizaje de la inteligencia artificial. Entonces nosotros encontramos que la inteligencia artificial pues básicamente iba a unas bases de conocimiento. Hoy en día pues tenemos la posibilidad de conocer en la base de conocimiento de OpenAI, que tiene todos los sesgos del conocimiento del occidente, y tenemos también la base de conocimiento de DeepSeek, la IA china, que tiene toda la base de conocimiento del oriente. Es decir, que una IA, cuando tiene esas dos bases de conocimientos, pues le da la posibilidad a uno de que si le plantea una situación, entonces le dice, mire, si se dan estas circunstancias, hágalo de esta manera, o si se dan estas otras circunstancias, hágalo de esta otra manera. Es decir, las bases de conocimiento tienen la connotación ideológica y hace que se dé la diferencia. Cuando nosotros empezamos en diciembre a utilizar DeepSeek, pues nos dieron más opciones y más posibilidades para entender y comprender las dinámicas y poder ajustar los algoritmos de la base de conocimientos que incorporamos en la publicación.
tenemos algo más de 185 algoritmos o ideogramas que utilizamos para poder poner a punto la base de conocimiento de la IA para poder que pudiera hacer lo que vamos a ver en el día de hoy. El aprendizaje conectivo, el Machine Learning, pues sabemos que para el proceso de aprendizaje la IA es cuando uno le pone al asistente una tarea, uno no le da la lista de todo lo que tiene que hacer. Uno le dice, tráigame esto, y de acuerdo a lo que traiga, uno empieza a pedirle, y el asistente empieza a traer. Entonces, con la IA es la misma dinámica. Uno le entrega la publicación y empieza a preguntarle, y cuando uno le entrega el archivo, el PDF digital de la publicación, o le transcribe los textos en el prompt diciéndole, acuérdese de tal situación, o tenga en cuenta tal consideración, o contextualizando una idea en particular, que a veces nos quedamos corticos en darnos a entender y comprender el tema porque no tenemos el referente para ir a buscar en ninguna fuente de información. De la importancia de la relevancia de la publicación, que tiene 430 páginas donde hacemos todos esos ejercicios complementarios para poder lograr que la IA haga lo que necesitamos en el ejercicio profesional del contador. A eso es lo que le llaman el aprendizaje cognitivo, y en el cual pues estamos nutriendo esa base de conocimiento con una particularidad, y es lo que sabe la IA del estándar internacional más lo que le estamos diciendo que debería saber adicionalmente la inteligencia artificial. Adicionalmente, entendimos que la IA trabaja dentro de su universo, porque así se le denomina, esto es la parte de la cáscara afuera y va profundizando hasta llegar al core, que es el GPT. Es que la forma que yo le pregunto a la IA, él me responde con una red neuronal. En los procesos de formación por competencia a uno le enseñan a hacer mapas conceptuales, pues la IA responde de la misma forma. Y en la medida que uno va profundizando en las ramas del mapa conceptual, pues la IA, cada vez que le voy preguntando, él va estructurando y mejorando esa red neuronal, que inclusive en el uso de las ingenierías, las matemáticas, a eso le llaman árboles de decisiones. Entonces la red neuronal es como la combinación de ambos, un mapa conceptual con un árbol de decisiones para poder establecer una comunicación asertiva con el operador de la tecnología. Luego viene el tema del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es bien relevante porque para poder entender cómo hacer que la IA haga lo que yo necesito, no son suficientes las bases de conocimiento, no son suficientes los machine learning y referencias que yo le puedo dar para que irla direccionando, sino que tengo que entregarle específicamente la información detallada, en este caso de la organización sobre la cual voy a hacer los procesos contables o los procesos auditores. Se necesita ese insumo adicional y tiene que estar bien estructurado para que la IA lo pueda asimilar, lo pueda usar y pueda llevar a cabo pues lo que necesitamos. Y finalmente viene el GPT, que es la forma como la IA va entendiendo y va aprendiendo y va conociendo mis lógicas, mis dinámicas, y finalmente termina siendo una extensión de mí. Es decir, que se convierte en ese asistente ideal porque hace las cosas y genera los productos y genera los insumos dentro de las dinámicas de una extensión de lo que yo podría hacer a través de esta inteligencia artificial. Por lo tanto, la construcción del libro pues se hizo con base en esta lógica, y entendiendo que, si bien es cierto, lo hicieron al revés, se asimilaba mucho a lo que en la práctica los humanos queremos en los procesos de aprendizaje, y es que nosotros queremos aprender haciendo. Pero eso es muy peligroso porque ese saber epistémico sabemos que tiene un concepto de adoctrinamiento, y para ello es importante crear inicialmente masa crítica, porque no siempre lo que hacemos, no sabemos si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, sino que lo hacemos instintivamente porque nos parece, porque creemos que así es. Entonces la importancia de tener el tema ético en cuanto a la persona sepa diferenciar que lo que se hace cuándo es bueno y cuándo puede ser malo, entendiendo lo bueno cuando tiene unos efectos, unos impactos, una incidencia en ese interés general, y entendiendo que sería malo cuando solamente obedece a unos intereses particulares, unos intereses individuales, unos intereses egoístas, personalistas, que generan conflictos y que generan violencia, y que de ahí la importancia de entender el tema de la ética, que no se deriva de la inteligencia artificial, sino que se deriva del operador que está detrás de esa inteligencia artificial. Es decir, no se le puede indicar un comportamiento ético a la IA, sino al operador, que debe tener con ese contexto ético para poder hacer un adecuado uso y utilización de la inteligencia artificial.
Y el referente inicial es poder tener una buena fundamentación, unos conceptos claros, unos mapas conceptuales en los cuales pues yo logré dimensionar esa visión holística y sistémica de los procesos para que finalmente yo pueda comunicarme de manera asertiva con la inteligencia artificial. Una de las particularidades es que uno entiende que la IA logra visibilizar y evidenciar cuando se tienen problemas de comunicación. ¿Por qué? En la IA, como uno le pregunta, ella le responde. Y uno, si entiende la respuesta, dice, le pregunté mal, o me faltaron elementos de juicio, o me faltaron criterios, o me faltó de pronto más contexto, para que la IA, yo me pueda hacer entender de ella y la IA finalmente pueda hacer lo que yo quiero y necesito. Entonces, un ejercicio importante en la construcción de los prompting para los GPT de la IA es que la IA me va a enseñar a comunicarme asertivamente y me voy a dar cuenta de ello cuando la IA finalmente termina haciendo lo que yo necesito. Bueno, después de haber entendido esas dinámicas y haber mejorado la base de conocimiento de la IA, entonces ya empezamos a hacer los desarrollos. ¿Alguien preguntaba algo? ¿O me pareció? Bueno, seguimos. Entonces aquí le estamos diciendo a la IA que el trabajo que vamos a hacer corresponde a esta organización con este número de identificación tributario fiscal, que vamos a trabajar con un reporte que nos sirve para hacer el análisis de las afirmaciones de las partidas objeto de evaluación. Le decimos cómo se llama el archivo que nos envió la empresa, la organización sobre el cual vamos a trabajar, es dinámico. Le decimos cómo se llama la hoja de cálculo donde hicimos la limpieza de los datos, en qué columna arranca, en qué columna termina, en qué fila arranca, en qué fila termina, y un porcentaje de consideraciones en aspectos de materialidad que muchas veces se necesitan para hacer el proceso auditor. También ponemos en consideración lo que establece el estándar internacional de auditoría en términos de los diferentes tipos de afirmaciones que se usan para establecer las pruebas de auditoría y que en este caso usamos específicamente 3 de ellas, que es la afirmación de integridad, la exactitud, la evaluación, específicamente para temas de activos fijos y de intangibles, que fueron los 2 ejemplos en las plantillas IAS que construimos. Entonces nos vamos para el balance que le vamos a entregar a la IA. Como ya quedó estructurada, si yo borro aquí la funcionalidad, la información se va, pero cuando yo le digo que integre una función con el cual me va a traer la data que requiere la IA con base en los parámetros de la hoja de encabezamiento, pues la IA me trae la información, ya la tiene presto. Adicionalmente he incorporado unas hojas de cálculo donde tengo el detalle de la información para la cuenta de activos fijos, que en este plan de cuentas tiene una codificación que arranca con el prefijo 17, y un auxiliar contable para el caso de las cuentas de intangibles que arranca con el consecutivo del código 19. Entonces, lo que vamos a referenciar de aquí el libro auxiliar es básicamente la información de los saldos débitos y créditos de las diferentes partidas que están en el libro auxiliar de toda la vigencia que comprende enero a diciembre del 2031. Así como hicimos unos parámetros para encabezar la data del balance, pues aquí vamos a hacer unos filtros para los libros auxiliares. Esos filtros pues van a decir en qué columnas están los datos débitos y créditos, cuáles son los rangos de las magnitudes contables que voy a utilizar para hacer los análisis, cuáles son los rangos de las celdas donde está la información sobre las cuales voy a trabajar, y en este caso voy a referenciar una política. La política dice que la amortización de los intangibles utiliza como alícuota un 20%, es decir, que los intangibles se amortizarían a 5 años y la alícuota anual pues corresponde al 20%. Entonces, con base en todos los insumos que ya le hemos construido la IA, donde parte es Machine Learning y parte es el aprendizaje profundo, ahora sí le podemos preguntar a la IA. Como no somos ingenieros de sistemas y sabemos que en la práctica, en su momento histórico, los ingenieros nos pudieron ayudar, pero a veces nos dejaban corticos y no se querían comprometer a la construcción y la entrega de los insumos que requerían para hacer el proceso auditor. Entonces, en las firmas muchas veces nos acompañábamos o nos asistíamos de ingenieros de sistemas que nos ayudan a hacer la minería de datos en la información que entregaban las organizaciones. Aquí, en vez de apoyarnos en los ingenieros de sistemas, simplemente vamos a dejar planteadas unas plantillas, establecidas unas plantillas en las cuales es posible que la IA nos diga qué hacer sin ser ingenieros de sistemas. Entonces vamos a decirle a la IA que nos ayude
hacer una afirmación de integridad donde enunciamos de la siguiente manera: identificar en el balance de comprobación el saldo de los débitos y créditos del periodo. Le decimos entre los parámetros que vamos a utilizar el grupo de cuentas que empieza con el prefijo 17 y que los saldos débitos y créditos van a estar presentes en la columna D y E. Aquí en la construcción del prompting, que es el enunciado con el cual le preguntamos a la IA, pues lo estamos haciendo con funciones de hoja de cálculo para concatenar o hacerlo de forma dinámica. Entonces le estamos diciendo a la IA lo siguiente: enuncia una función de consulta, ese es el lenguaje técnico para la minería de datos, para los datos de las columnas A a la F, que es donde estaba presente la información en la hoja de balance que está limpia, donde se debe seleccionar la celda C4, C4 hace referencia al grupo 17, donde se debe filtrar sobre la columna A, que sea igual a, y B, que es el parámetro D y E, las columnas de saldos débitos y créditos, incluyendo las etiquetas de tal débitos y créditos, usando el separador de funciones punto y coma, porque en algunas regiones del país utilizan la coma como separador para cada parámetro, y omita en el resultado comentarios, recomendaciones, aclaraciones, cualquier texto diferente a la función y sus parámetros. Entonces aquí encontramos una situación. Si nosotros no le hacemos esas salvedades y esas aclaraciones previas a la IA, resulta que la IA maneja algo que se llama la temperatura. La temperatura es que pretende ser creativa, que pretende innovar, que pretende dilucidar. Entonces aquí le tenemos que decir que no, que sea lo más objetivo. Si le ponemos una temperatura de 1, va a decir cualquier cantidad de lucubraciones, pero si le decimos 0, le estamos diciendo es céntrese, sea objetiva y díganos lo que se le está preguntando específicamente. Entonces aquí la IA, cuando le preguntamos si usamos la función, mire que es como una función de hoja de cálculo, GPT, y le damos la celda del prompting, me responde: vea, usted lo que tiene que hacer es usar esta función. Entonces, como la función que me trae la IA, yo no tengo cómo tocarla, cómo cogerla, me toca utilizar una función de hoja de cálculo diciendo: venga, tráigame lo que me dijo la IA, pero específicamente lo que necesito, que arranca a partir del 12, que es la función de consulta. Yo cojo esta función de consulta y la copio y la pego de formato especial. ¿Qué quiere decir de formato especial? Que la copio y la pego aquí para que me traiga la literatura, más no la función que tenía allí referenciada. Simplemente al final le coloco, al principio le coloco el signo igual de lo que me respondió y la IA mire lo que hace. Si yo le quito esta funcionalidad, se borra la información. Pero si yo pongo la funcionalidad que me dijo la IA quisiera, la IA va y lo busca y me trae la información. Me dice: vea, los débitos en el balance suman 737 y los créditos suman 445. Ok, ya tengo el primer insumo para hacer la afirmación de integridad. El balance, y ahora lo voy a corroborar con los libros auxiliares. Entonces, sigo haciendo integridad. Tengo el primer insumo, que es el balance. Ahora vamos a hacer el insumo, que son los libros auxiliares. Los parámetros, los rangos donde están los saldos débitos del auxiliar y los rangos donde están los saldos créditos del libro auxiliar. Y lo mismo, construyo un PRON de manera dinámica, conforme a los datos y los parámetros que son propios del plan de cuentas de cada región de país, de cada organización. Le pregunto de la misma manera, y la forma como se tiene que hacer el prompting. Hoy en día se habla de una ingeniería del prompting, que es la forma de cómo preguntarle a la IA para que haga lo que yo necesite, que es el ejercicio que nosotros hicimos y el aporte que hacemos con esta publicación. Entonces aquí, para que la IA no se me cuelgue, pues yo le refresco el buffer, la memoria, y con eso pues él empieza a despegar. Entonces el GPT de ese prompting me dice que haga esta función, el mismo ejercicio, lo extraigo, la copio, lo pego y me dice: venga, en el libro auxiliar los saldos débitos son 737 y los créditos son 445. Si miramos, los saldos son idénticos. Entonces, ahora ya viene el prompting, pero ya del auditor en su proceso, donde hacemos el árbol de decisión, donde le decimos qué debemos concluir de lo que nos dijo la IA cuando hizo la minería de datos, cuando los datos son iguales o cuando los saldos son diferentes. Si son iguales, entonces digo si el saldo débito es correcto o el saldo crédito es correcto, o si es diferente, entonces va a decir que es diferente y me va a hacer el cálculo de la diferencia. En este caso particular me dijo que el saldo débito era correcto si no me hubiera sacado la diferencia, y que el saldo crédito es correcto, por lo tanto no hay ningún hallazgo de auditoría conforme a lo que me hizo la IA y que yo puedo replicar para el resto de magnitudes o grupos contables, de partidas contables. Ahora vamos a hacer el ejercicio
de la IA, en la cual le preguntamos que haga la afirmación de evaluación. Todo lo que yo escribo aquí alrededor, la IA lo usa. Así simplemente me limite en el prompt a hacer algo, él mira el contexto y los referentes y lo que yo usé para poder construir el prompt. Entonces le estoy diciendo, es una afirmación de evaluación, el objetivo es identificar el balance de comprobación del saldo final del periodo de las adquisiciones, mejoras y retiros en bajas en cuenta de ese grupo 19 que está en la columna D de los saldos débitos, y en el prompting dinámico le dice que enuncie la función query para ciertos datos en la hoja de balance donde se seleccionen las celdas C29, que es el 19, incluyendo el código de cuentas, incluyendo la etiqueta saldo final donde se debe filtrar sobre la columna A que sea igual a los saldos débitos, usando el separador para cada parámetro y omite el resultado, comentarios, recomendaciones, aclaraciones, cualquier texto diferente a la función y sus parámetros. Entonces, cuando le decimos a la guía que le hace prompting, él lo procesa y me dice, utilice esta función. Utilizo la función y la IA me dice, ojo, lo que yo encontré allá en los libros auxiliares es que el saldo de las afirmaciones para intangibles era de 675 unidades monetarias. Entonces, ahora voy a hacer, para complementar la afirmación de evaluación, voy a decirle, venga, lo que necesito saber es si quedó bien el proceso de evaluación. ¿Y cómo me doy cuenta? Necesito saber si él calculó de manera adecuada la amortización. Entonces, por eso dice, identificar el balance de comprobación y saldo final del periodo de amortizaciones, deterioros y costos residuales. Hágalo en esta cuenta que es la que tiene el acumulado del costo amortizado acumulado del periodo, y esta es la diferencia para las columnas de saldos débitos y créditos. Construyo el prompting de manera dinámica, le digo a la IA que me lea el prompting. Ahí se inicia el proceso, la IA me responde, haga este query, utiliza esta función de minería de datos, aquí la usé, y me dice, yo encontré que el costo amortizado acumulado eran 128 unidades monetarias. Ahora sí viene el análisis del auditor. Entonces, el análisis del auditor le va a decir, venga, ¿qué proporción es el costo amortizado acumulado del total del intangible? Y me dice que es el 19%. Y aquí le hice el análisis también del auditor, qué pasa si es la política y qué pasa si es diferente a la política. Entonces aquí, como es diferente a la política que habíamos mencionado, el 20%, dice, hay un error porque la amortización es menor a lo que está establecido, estipulado en la política. Entonces, ahora vamos a hacer, ahí ya tenemos un hallazgo. Ahora vamos a hacer un tema de exactitud. Entonces, ahora vamos a decirle lo siguiente, estimar el monto de amortización acumulada durante el periodo para contrastar el cumplimiento de la política contable vigente de acuerdo al saldo final del balance de comprobación de saldos para el rubro objeto de evaluación. Y le digo al prompt de la IA, calcule el producto de estos 675 unidades monetarias que están aquí referidas. ¿Qué me hizo? Estas 675 aquí. Le digo que me calcule cuál debió haber sido la amortización. Entonces, él hace el ejercicio y me dice la IA, la amortización debió haber sido 135 unidades monetarias. Entonces, cuando yo comparo las 635 unidades monetarias versus la que aparecen en el balance, que son 128, entonces ahora sí, el análisis del auditor. ¿Qué pasa cuando es mayor? ¿Qué pasa cuando es igual? Si es un ajuste de débito, si es un ajuste de crédito, ¿qué tiene que hacer? Entonces aquí se ajusta la amortización por 6.729 unidades monetarias que constituyen su diferencia. Entonces, así como hicimos estos dos tipos de afirmaciones, se pueden seguir haciendo todos los demás tipos de afirmaciones que vienen para cada grupo y cada categoría de magnitudes contables de acuerdo a lo que establece el estándar internacional. Veamos otros usos. Otros usos de la IA y que es posible que operen, tiene que ver con esa base de conocimiento. Entonces le decimos, vea, existe la magnitud contable llamada saldos de caja, es dinámica, yo le puedo colocar cualquier magnitud. Aquí la construcción del programa auditoría le estoy diciendo algoritmo del proceso auditor para, no utilizo la palabra procedimiento porque para la guía el término más adecuado en su lenguaje y en sus algoritmos heurísticos es la palabra algoritmo y en la forma como él busca y como él responde. Si yo le digo procedimiento, me hace otras cosas. Entonces le estoy diciendo que por el algoritmo del proceso auditor para la magnitud que estoy referenciando previamente y luego construyo el prompt también referenciando el programa.
Entonces aquí le estoy diciendo en el prompt, en su rol de auditor elabore una tabla donde se enumeren los pasos para un algoritmo óptimo, el cual debe permitir enunciar los pasos con los cuales sea posible gestionar el algoritmo del proceso auditor para saldos en caja. Deberá observar las buenas prácticas organizacionales, el estándar internacional de auditoría, además de los requerimientos del estándar internacional de control de calidad para que los encargos de revisión y luego al final diga omita el signo de puntuación punto al final de cada paso. Lo necesitamos porque él empieza a darme muchas ideas y ya se me desborda. Y la verdad es que yo necesito hacer una lista de chequeo para constatar y verificar específicamente de que se esté cumpliendo específicamente lo que dice el estándar internacional de auditoría en materia de la evaluación o la revisión, o encargos de revisión, en este caso para los saldos en caja. Él no conoce la palabra caja, él conoce la palabra saldos en caja, él conoce la palabra saldos en bancos, él conoce la palabra portafolio de inversión. Es decir, si yo utilizo palabras escuetas y convencionales y tradicionales que usamos en el día a día y que llevamos manejando desde hace mucho tiempo, él no va a entender de qué le estoy hablando. Si yo le hablo de caja, él piensa que es una caja de cartón, un bots. Yo tengo que decir es saldos en caja. Ah, me está hablando de contabilidad. Ah, me está hablando de tesorería. Es la forma como yo me comunico con la IA. Entonces él me enuncia aquí el programa auditoría donde dice que tengo que planificar, evaluar, diseñar procedimientos, ejecutar pruebas, revisar documentos, evaluar la efectividad, comunicar los hallazgos, revisar la calidad del encargo, elaborar el informe y presentar el informe final. Ahora cojo cada uno de los ítems del programa auditoría y construyo un prompt con cada uno de ellos. Mira, está referenciado el B7. Aquí está el B7. Y en el prompt de manera dinámica le digo que entonces elabore una tabla en 2 columnas para la evaluación de riesgos y controles internos relacionados con los saldos. Mire que la palabra evaluación es lo que está aquí, enunciado en el encabezado del procedimiento. Elabore una tabla en 2 columnas para, y esta literatura la que aparece arriba, hasta aquí donde termina saldos en caja. Luego dice, del algoritmo del proceso auditor para saldos en caja. Entonces hago la redundancia para que la IA no me vaya a hacer algo diferente que no necesito. En este caso particular estoy utilizando otra función de GPT, que es GPTable. Entonces cuando lo referencio aquí, él va y lo busca y lo carga y empieza a decirme, ojo, para evaluar los controles internos relacionados, debe hacer lo siguiente. Analizar el riesgo de fraude, el manejo del efectivo, la segregación de funciones, riesgos de registro, riesgos de acceso no autorizado, riesgos de pérdida de efectivo, riesgos de incumplimiento, y explica en qué consiste cada uno de ellos en la segregación de funciones para los integrantes del equipo del proceso auditor. De igual manera, voy referenciando cada uno de los ítems del programa de auditoría y le voy preguntando a la IA cuál es el procedimiento a seguir para constatar cada ítem del programa. Y le voy preguntando y la IA me va respondiendo. Bueno, de esa manera puedo hacer todos los programas de auditorías para todos los grupos y todas las categorías del proceso auditor. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el análisis de errores en la imputación de las partidas contables. Entonces traigo la base de datos de la empresa, le digo dónde están los registros, cambio el concepto de materialidad y aquí traigo la data con la función que mencionamos. Esta data ya no es sobre el balance de pruebas, sino el inventario de balance, porque me está trayendo el análisis detallado de los diferentes beneficiarios que quedaron relacionados con las magnitudes contables. Es decir, es otro nivel de detalle. Y ahora le digo a la IA lo siguiente. Voy a evaluar en las partidas de los activos aquellos posibles importes con saldos contrarios a su naturaleza. Es decir, si son activos, los importes tienen que ser de naturaleza débito, de naturaleza positiva. Si hay algún registro contable de algún importe que tenga su naturaleza contraria, es decir, se reconoció por error, por omisión, algo que se llama el cuasi contrato o el pago de lo no debido, que en este caso sería en particular es que hubo una mal referenciación de un NIT, que confundí el NIT, o de pronto me faltó registrar un documento. Es decir, me da un indicio para entrar a analizar en qué se pudo haber equivocado y qué partida específicamente está generando ese tipo de errores o limitaciones y restricciones. Entonces aquí le dice, ve, invoque la función query activando encabezados y use el separador punto y coma para los parámetros, tome el contenido de la hoja data, seleccionando la columna A, B, C y G, que es donde está la información del código, la descripción, los débitos, los créditos, filtrando los datos de la columna G que no estén vacíos,
que, es decir, los stakeholders, que la columna G sea menor que 0 y filtre en la columna A el dato 1 como comodín. ¿1 qué es? Los activos, es el código. Entonces le preguntamos a la IA, ¿cómo hago eso? Me dice, utilice esta función. Entonces yo vengo para acá, utilizo la función que me dice la IA y la IA automáticamente me construye todos los hallazgos sobre saldos contrarios en la categoría de activos. Ahí está, desde el 13 que tiene problemas hasta la categoría 19 que tiene ese tipo de limitaciones y restricciones. Ese mismo ejercicio, entonces ya lo empiezo a hacer para el pasivo, que ya es el 2, el patrimonio, que sería la codificación del grupo 3, o para el ingreso, que sería la codificación con el código número 4, o los egresos o gastos, que sería la codificación número 5, o para los costos, que sería la codificación número 6, donde él dice en el 6 no hay ningún error de naturaleza contraria. Que esa es otra prueba de auditoría que la IA me ayuda a hacer sin saber sistemas y usando funciones de minería de datos. Bueno, veamos este otro caso que hemos traído para el día de hoy. Le estamos diciendo a la IA un referente que se llama Machine Learning. Machine Learning de los meses. Le estoy diciendo, estas columnas de aquí corresponden a los meses, diferentes meses del año. Es decir, esta información que está estructurada aquí, donde está un código, una descripción de la magnitud contable, saldo débito, el saldo anterior, el saldo débito crédito y el nuevo saldo de corte de fin de mes, lo está haciendo para cada uno de los meses del año. Ahí me está cargando la IA, me está cargando el nombre de cada mes. Entonces aquí tengo todos los balances de prueba de todos los meses del año, desde enero hasta diciembre. Entonces, ahora le voy a decir a la IA que debo organizar y normalizar, es decir, limpieza de datos. Voy a normalizar solamente para que tenga en cuenta cierto tipo de magnitudes contables a un mismo nivel, es decir, los códigos son todos a nivel 4 porque él tiene el árbol con libros auxiliares y el mayor nivel de detalle. Voy a empezar a sustraer la información que le voy a entregar a la IA para trabajar, le estoy organizando la data, esa es la forma de hacerlo. Le damos el saldo anterior y los saldos de cada periodo durante todo el año, luego le doy la posibilidad de hacerle ajustes a la data después de lo organizado. Por ejemplo, en este caso particular, he construido toda la data en los términos de los indicadores financieros, que se requieren a lo sumo 25 grupos de magnitudes contables. Y le estoy dando la posibilidad, por ejemplo, en ese caso particular, que ciertos rubros tenían X unidades monetarias en activos corrientes, pero realmente corresponde a una porción no corriente y por lo tanto hago aquí la reclasificación o el ajuste que se requiere. Y llego al valor del saldo de enero con el saldo ajustado. Bueno, después de haber organizado la data para la IA, le voy a entregar a la IA algo que se llama el tablero de control. El tablero de control es decirle, venga, existe un panel de indicadores donde está esta categoría inicial que habla de índices de cumplimiento o de liquidez, otro grupo de indicadores que habla de índices de endeudamiento o solvencia, otros índices que hablan de rendimiento o retribución, otro grupo que llama índices de cubrimiento o de mercado, donde finalmente le entrego los 24 diferentes tipos de indicadores financieros que se usan en términos generales para cualquier organización, de los cuales algunos se trabajarán y otros no, dependiendo de la organización, pero la IA está en capacidad de hacer la construcción y el análisis de cada uno de ellos. Le entrego los modelos matemáticos para el cálculo de cada indicador, le explico de qué se trata cada indicador y le hago el cálculo correspondiente de acuerdo al modelo matemático de lo que debería generar de resultado para cada periodo. Una vez le entrego este tablero de control a la IA, entonces ahora sí me voy a los Machine Learning. El primer prompt que le digo a la IA, venga, yo necesito que tenga en cuenta el listado de meses del año, donde cada mes del año va a estar relacionados con unas columnas que le voy a referir más adelante para hacer algunos análisis en los que le voy a plantear algunos requerimientos. Luego le digo a la IA, venga, dígame cuáles son los diferentes tipos de títulos valores usados para aportes de capital. Pues normalmente uno trabaja este tema haciendo ordinarias o cuotas partes, o acciones preferentes o participaciones preferentes, según sea el caso.
También le digo a la IA, venga, necesito que usted me diga las diferentes formas con que se puede hacer el análisis de información cuando las cifras son muy grandes para hacer fraccionamientos, dígame en cómo las puedo expresar. Estoy aquí diciendo que le exprese miles, millones o miles de millones. Ahí le echo otro prompt. Luego empiezo a estructurar otra funcionalidad de la IA que se llama la construcción del prompting. Él también me ayuda a construirla y ahora lo vamos a ver. Entonces le digo, bueno, la empresa se va a llamar así, su identificación, y aquí empiezo a estructurar parte del prompt. Le estoy diciendo en su rol de financiero y para una buena gestión financiera, ¿qué se recomienda? Le voy a decir otras cosas más adelante en la construcción del prompt, pero le voy a decir que lo haga a lo sumo en 50 palabras. Yo aquí le puedo colocar más o menos palabras. Entonces le voy a decir que el análisis o el informe lo va a hacer para un periodo en particular. Aquí le he dicho que sea marzo. Que para ciertos indicadores voy a utilizar el concepto de acción ordinaria, si en este caso particular son 308.000 o la que sean las acciones que hayan emitido, que los estados financieros se van a expresar en miles, y le doy unos datos en términos de IVA y renta que en algunos casos particulares los indicadores requieren y necesitan. Después de haberle construido parte de los parámetros del prompting, ya me voy al informe. En el informe, entonces tengo las siguientes consideraciones. Como pueden observar aquí, le estoy diciendo a la IA, respóndame la pregunta, pero ayúdeme a construir el prompt. Y le estoy diciendo que traiga la información de todos estos referentes donde el fraccionamiento de los contextos están en diferentes celdas. Entonces, después de que le pregunto a la IA que haga ese ejercicio en ese sentido, me quedo con un espacio, él empieza a buscar la pregunta. Entonces, la pregunta no la vimos, quedó diluida. Ahora la vamos a analizar. Se recomienda mantener un capital de trabajo positivo para asegurar liquidez y solvencia para optimizar la gestión de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, evaluar líneas de crédito para emergencias, monitorear flujos de caja regularmente y ajustar estrategias según necesidades operativas y cambios en el mercado. Entonces mire lo que hizo la IA. Vamos a hacer el ejercicio aquí, pero aquí le vamos a decir es que haga lo siguiente. Voy a copiar la funcionalidad, pero yo quiero saber qué es lo que le estoy preguntando a la IA. Entonces le voy a borrar la funcionalidad y le voy a decir, muéstreme cómo se construyó o cómo es que se está construyendo el prompt. Entonces le está diciendo, vea, para este modelo matemático que es igual a esto, en su rol de financiero y para una buena gestión financiera, ¿qué se recomienda? Entonces aquí para el capital de trabajo, hágalo sin textos alegóricos y hágalo en 50 palabras. Este es el prompt. ¿Por qué lo hice así que ese tema de textos alegóricos? Por el tema de la temperatura. Acordémonos que si yo no le digo que le baje la temperatura, él me va a sacar cosas que yo digo, ¿y qué pasó? Porque muchas de las funcionalidades que tiene la inteligencia artificial es ser creativo. No, aquí necesitamos que seas objetivo, claro, concreto y conciso. Entonces ya le digo que a ese prompt que me construyó, ¿qué me recomienda para este indicador en particular? Entonces dice, se recomienda mantener un capital de trabajo positivo para asegurar liquidez y solvencia, optimizar la gestión de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, evaluar líneas de crédito para emergencias, monitorear flujos de caja regularmente y ajustar estrategias según necesidades operativas y cambio de mercado. ¿Esto por qué es relevante? Cuando uno como auditor le entregan el análisis de los indicadores financieros, el contador intenta ser bastante demagogo, en términos de que intenta llamar al orden al jefe o al líder del proceso al cual se le está aplicando el indicador y intenta comunicar de que la empresa le fue bien, pero a pesar de unas cositas, y utiliza un lenguaje donde finalmente termina siendo cantinflesco, donde dice mucho y no dice nada. Y para eliminar ese sesgo en los análisis de los procesos de auditoría y los análisis financieros, pues más bien usamos la IA para que la IA de manera objetiva, con base en la información que se le entregó, con ese aprendizaje profundo, nos diga en detalle qué piensa del resultado obtenido de cada indicador. Y aquí está el informe donde están analizados todos los indicadores. Yo puedo referirlos uno por uno. Aquí para no sobrecargar la IA y la memoria, pues no los he referenciado a todos, pero se copian y se pegan. Porque en la publicación se tienen acceso a todas estas 17 o 18 plantillas que pueden copiar y pegar y descargar en sus computadores y adaptar para cada una de las organizaciones para las cuales van a usar estas plantillas de inteligencia artificial como valores agregados para su trabajo y para sus clientes. Entonces aquí hago un cuadro de mando con el cual se le entrega a cada líder del proceso sobre los resultados que tiene la IA. Entonces aquí está diciendo, por ejemplo, para este indicador en particular,
qué dijo la IA, con qué modelo trabajador, la IA me dice cuál es, utilizando funciones de analítica de datos, índice y coincidir, me trae la tabla de datos de ese indicador y me hace el histograma de los datos de ese indicador y me dice cuál es la interpretación que debo dar a ese indicador cuando es mayor a cero, cuando es igual a cero, cuando es menor que cero. La consideración general para poder entender un poco qué dijo la IA de lo que va a pasar, de acuerdo al resultado obtenido de cada indicador. Entonces, aquí hay otro insumo para hacer el proceso auditor, porque aquí yo ya puedo hacer el análisis vertical y horizontal y puedo hacer una lectura diferente de los resultados obtenidos en la organización que me ayuda a comprender si mejoró, empeoró o quedó igual con relación a vigencias anteriores. Aquí estoy haciendo otras plantillas de la IA donde estoy evaluando ya no el análisis financiero ni la parte del control interno, sino que estoy analizando el tema de la eficiencia y la eficacia. Estoy evaluando la gestión, estoy evaluando el desempeño. Entonces aquí le estoy diciendo a la IA que me traiga lo que he enunciado aquí en el prompt. Entonces, ¿qué dice el prompt? Tengo una magnitud de saldos en caja para un programa de auditoría de la gestión de saldos en caja, que era muy diferente a la otra, que era el proceso auditor, donde le estoy diciendo elabore una tabla con un algoritmo para una auditoría de gestión, no una auditoría financiera. De hecho, nosotros en la publicación, en la base de conocimiento que le entregamos a la IA, le logramos diferenciar qué es una auditoría financiera, qué es una auditoría de gestión, qué es una auditoría forense, qué es una auditoría de control interno, qué es una auditoría operativa, una auditoría operacional, una auditoría informática y una auditoría tributaria, y creo que 2 tipos de auditorías más para que la IA logre diferenciar en la respuesta cuando estemos hablando en este caso particular de temas de programas de auditoría, que no es lo mismo un programa de auditoría financiera a una auditoría de la gestión de la organización en los diferentes rubros o grupos de cuentas o de magnitudes contables. Esa misma dinámica la replico para el manejo de los bancos, para el manejo de la tesorería, para el manejo de las inversiones, portafolios de inversiones, para el manejo de la cartera, para el manejo de los inventarios, para el manejo de activos fijos y todas las demás magnitudes contables, intangibles y demás. Vamos a ver si nos logra cargar por lo menos este. Lo borro, libero el buffer, vuelvo y lo pego. Se me fue para donde era. Aquí estoy. Listo, veamos. Listo, ya lo logró traer. Entonces mire lo que él me dice. Identifique saldos, verifique documentos, concilie los bancos, analice las discrepancias, evalúe los controles, pruebe las transacciones, revise las políticas, informe los resultados, haga seguimiento a las acciones. Mire que es muy diferente al de la auditoría financiera. De hecho, él aquí está utilizando también el estándar internacional que tiene que ver con auditoría interna, que tiene estándar propio. Dice, revise los registros, compruebe los movimientos, realice conciliación entre saldos de caja y saldos bancarios, investigue o comente cualquier discrepancia encontrada en los saldos, revise, me da el detalle específico para un enfoque de auditoría de gestión. Veamos qué otras plantillas hemos logrado construir. Tenemos, por ejemplo, antes de llegar a esa última, a esta de aquí, de imágenes. Yo aquí le digo que voy a hacer la evaluación de la cantidad de reses en un hato ganadero. Le digo que esta es la dirección URL del registro fotográfico que se hizo con un dron cuando fuimos para los llanos y encontramos que existía una cantidad inmensamente grande de ganado. Aquí le decimos al procedimiento que la forma de visualizar esa imagen es con esta función de visualización que tiene que ver con Export View, se llama la función, y aquí utilizo una función de hoja de cálculo que se llama Image para ver si la dirección que estoy dando aquí al visor pues corresponde a una imagen real. Luego le estoy diciendo que traiga el nombre del archivo, que es este factor común denominador entre la fuente y el visor. De hecho, él saca el nombre del archivo de la fuente y se lo construye aquí de manera dinámica al visor. Ahora sí el prompt, calcule cuántas cabezas de ganado vacuno hay en la imagen. Entonces dice, en la imagen hay aproximadamente 40 cabezas de ganado vacuno. Eso es lo que está en estos momentos en perfeccionamiento de OpenAI y de DeepSeek, de las IAs más robustas que hay en el mercado, pero hasta el momento tienen grandes aproximaciones en términos de que las imágenes las podemos leer. Por ejemplo, podemos darle el contexto de decirle específicamente, vengo, tenga la imagen de este documento electrónico, hágame la revisión si está bien liquidado el subtotal, si está bien calculado los impuestos. Todo eso lo puedo preguntar a una imagen de un documento electrónico, pues en la medida que esto vaya mejorando. Bueno, y ya para terminar,
nos dimos a la tarea de preguntarle a la IA qué sabía de temas de sostenibilidad. Y la verdad es que nos tocó entregarle este cuadrito donde se explica muy bien el enfoque del tema de la sostenibilidad y la diferencia de la sustentabilidad de unos premios Nobel por ahí a los años 40, donde se empezó a hablar del tema de dos profesores de Estados Unidos que explicaron este tema, los ciclos, el Mole estándar del ciclo económico, donde explicaban que cuando está en una fase de inversión y recuperación de la inversión, se llama sustentabilidad, que es cimentar el crecimiento con seguridad jurídica, que cuando está en una fase de auge, es lo que se busca y lo que se pretende hoy en día, los negocios que han sido exitosos, que han sido reconocidos, que han logrado una participación significativa en el mercado. Entonces, hoy en día hacer análisis permanentes para evidenciar si se pueden ser sostenibles o no en el tiempo, para mantener el crecimiento con una estabilidad jurídica, o en qué momento se tiene el problema de que pueda ser inestable, que se pueda comprometer el principio de venta en marcha, el negocio volverse, colapsar su crecimiento y evidenciar cuáles son las amenazas o los sesgos jurídicos que las puedan estar comprometiendo. Le entregamos esta imagen a la IA y le empezamos a decir a la IA otro referente. Para nosotros la sostenibilidad va a ser aquella que da cuenta y razón sobre aspectos financieros relacionados con las dimensiones de la organización, los factores económicos, culturales y ecológicos, y la sustentabilidad tiene que ver con informes específicos de responsabilidad social y de responsabilidad ambiental. Dos insumos del Machine Learning y ahora sí nos vamos para la IA. Y le decimos, señora IA, enumere con una serie numérica las oportunidades que tiene una empresa en el Ecuador, lo hicimos para el Ecuador, en el sector pesquero. Entonces le preguntamos a la IA frente a esa pronquería, él me dice, venga, las oportunidades que forman parte de los elementos constitutivos de los reportes de sostenibilidad que dice que se tienen que anunciar riesgos y oportunidades, no se anuncian el tema de las fortalezas porque eso ya es secreto organizacional, secreto de la empresa, que no es de público conocimiento, porque forma parte de sus ventajas comparativas y competitivas, pero estas sí se están visibilizando ahora con los reportes de sostenibilidad IFRS S1 y S2, y aquí, en este caso particular que anunciamos al PRO, nos está diciendo que para el sector pesquero en la industria tiene que enunciar en su reporte de sostenibilidad estas oportunidades. Expansión de mercados internacionales, innovación de técnicas de pesca sostenible, desarrollo de productos de valor agregado, implementación de tecnología para la eficiencia, alianzas estratégicas con empresas extranjeras, acceso y financiamiento y subsidios gubernamentales, mejora en la cadena de suministro y logística, capacitación y desarrollo de habilidades, diversificación de especies de productos y aprovechamiento de recursos naturales abundantes. Cuando le preguntamos por los riesgos, pues se los tuvimos que fraccionar por grupos, es decir, cuáles eran los riesgos por amenazas, cuáles eran los riesgos por debilidades y cuáles eran los riesgos asociados a las vulnerabilidades de los procesos internos y externos de la organización. Entonces aquí decimos, él menciona, pueden ser temas de ciberataque, robos de datos, el phishing, el malware, accesos no autorizados, pérdidas de información, interrupción de servicios, vulnerabilidades en la red, ingeniería social y fallos en la seguridad física. Este libro que se constituye en la base de conocimiento para poder aplicar todas estas plantillas y usar y acceder a estas plantillas que hemos referido en el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, con esta exposición que acabas de hacer muy técnica e importante, Gerson, tú decías que te tomó un tiempo, en este caso, ir revisando este tema para poder obtener con la IA datos que te puedan servir y cómo procesar esa información mucho más rápido. ¿Qué tiempo te tomó? ¿Y qué dolor de cabeza te dio? Fue muy curioso porque el proceso de formación de competencias en tecnologías disruptivas emergentes empezó en el año 2020. Empezamos ya a hacer las construcciones, después de 3 años de capacitación en 2022, a hacer las construcciones y nos dimos cuenta que sabíamos usar las tecnologías, pero no logramos sacar la información y los insumos que requeríamos. Entonces empezamos a entender la dinámica del Machine Learning, el aprendizaje profundo, el tema de las bases de conocimiento. Entonces empezamos a ver qué base de conocimientos tienen contabilidad, qué base de conocimientos tienen auditoría. Y una vez identificamos las deficiencias y las falencias, pues nos dimos a hacer la construcción de ese Machine Learning y a testearlo. Cuando logramos que la IA entendiera de qué estamos hablando, dijimos estamos listos. Y eso nos costó todo el año 2022-2023. Luego, cuando empezamos a hacer ya el ejercicio, llevarlo a un caso práctico particular y dando datos muy simulados y muy generales, pues la IA se nos queda cortica. Dijimos, no, tenemos que llevarlo a una data real
que podamos constatar y verificar de que lo que nos dice la IA es la percepción que tiene la empresa. Entonces hicimos varios proyectos pilotos en varias organizaciones que nos quisieron prestar su organización para hacer los testeos y las pruebas, y entre el año 2023 y 2024 lo logramos, porque lo pusimos en la práctica, lo logramos testear con información real, lo logramos testear con empresas que vieron que realmente la IA hacía cosas que en el pasado otras personas en las organizaciones hacían, y lo hacía de mejor manera y de mejor calidad, eliminando las subjetividades y los sesgos que pudieron haberse derivado. Es decir, que ha sido un proceso de construcción de 4 años y de organización del texto y la publicación formal con el sello editorial, que el año pasado nos hizo la revisión y nos dijo para este año en mayo, en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, hacemos el lanzamiento oficial de la publicación. Muy bien. ¿Somos conscientes de que el profesional tiene que adentrarse, ir aprendiendo cómo manejar estos temas de la inteligencia artificial? A veces hemos tenido diálogos con otros profesionales donde han manifestado, ¿no? Dicen, bien, el contador tiene que aprender a programar, el contador tiene que hacer estos lenguajes, etcétera, etcétera. Pero a veces, Gerson, y siendo muy honestos, a veces el tiempo no nos da, el tiempo no nos da. Entonces, tú ya acabas de decir un ejemplo que te tomó este tiempo, que es muy valioso, investigar, procesar, analizar, y son tiempos que a veces nos da dolor de cabeza. Y con esto no quiero validar a nadie de que no lo puede hacer. Cualquiera, o sea, lo puede hacer, pero le toma tiempo. Pero en todo este tema de su trabajo, el tema familiar, etcétera, etcétera, a veces consideras tú, Gerson, que hay una posibilidad de trabajo de que una persona, un profesional, entienda y le brinde ese servicio a otros profesionales. ¿Cuál es tu opinión? Mire, para el caso particular, el tema de los sistemas para mí es una pasión, es un chicle, es algo que uno se mete y eso lo Sí, tienes sí. que sacar del espacio de trabajo, porque eso es algo que lo apasiona y lo emociona a uno, y uno se desconecta del mundo porque quiere que eso quede a punto y quede funcional. Por ejemplo, en estos momentos en Colombia existe una figura que se llama la información exógena, que es entregarle la contabilidad forense al ente de fiscalización, a la administración tributaria. En estos momentos un cliente dijo, necesito que me haga una IA donde la IA vaya y me haga la minería de datos a la base de datos de la empresa y me construya todo el formulario y le entreguemos ese detalle de información de esa contabilidad forense que nos está pidiendo la administración tributaria. Estamos en el proceso de construcción. Nosotros sabemos que eso para muchos contadores, por lo menos en Colombia, es un dolor de cabeza. Eso sufren porque por cada error y cada equivocación de cada registro mal reportado de esa contabilidad forense, las multas son significativas. En este caso particular, como mencionaba, no es que hay que aprender sistemas, no, la IA sabe sistemas. Sepámosle preguntar a la IA cómo hacerlo de una manera muy elocuente y muy locuaz, preguntas muy puntuales donde yo le diga, necesito hacer esto, como los enunciados que colocamos en el prompt, y él me le diga, use esta funcioncita. Yo no necesito saber qué dice esa función, simplemente la cojo, la aplico y voy contrasto y verifico que la función que me dio la IA, si sirve o no sirve, si aplicó o no aplicó, sin tener que saber sistema, sin saber saber de minería de datos o de SQL, que es el lenguaje de consulta de datos, ¿no? Sin saber nada de esas cosas. Entonces hay que aprovechar este tipo de desarrollos tecnológicos que son muy asequibles para los colegas y que les dan un gran apoyo y un gran soporte, porque no es lo mismo trabajar sobre algo ya construido que empezar a trabajar desde cero, porque la gran limitación para hacer estas tecnologías disruptivas es poder complementar ese machine learning, es poder decirle a la IA, yo quiero y yo necesito que trabaje con este insumo de referencia, porque si yo no tengo ese insumo de referencia, se perdió con la IA. David, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Gerson? Hola, Felicitaciones. Freddy. Excelente trabajo. Muchas gracias. Excelente trabajo. 4 años ha hecho bastante laborioso. Veo que has tenido un resultado muy, muy bueno. Muy bueno. Prácticamente eres un programador. Sí, prácticamente. Sí, porque has programado en Excel. O sea, tú, muy aparte de que has consultado muchas las cosas en la IA, y lógicamente tú no sabes, como tú dices, mándale si él te da un resultado y es lo que, pero ¿cómo lo hizo?
pero igual tú tienes una experiencia bastante alta en Excel, en programación en Excel, en configurar el Excel, saber cómo manejar el Excel, tablas dinámicas y todo eso por lo que vi. Entonces, eso también es un nivel de programación. Ajá. Sí, Entonces, eso es cierto, Fred. Mire, lo que pasa es que mi trabajo de grado en el posgrado por ahí en los años 90 fue enfocado al hecho de que se pudiera entender un poco las dinámicas del uso de las matemáticas en la contabilidad a través de los sistemas de información, que es lo que en su momento histórico conocimos como los desarrollos de Richard Mathesis, el ítalo-canadiense, que escribiera sobre contabilidad vectorial, contabilidad matricial, y que finalmente esos fundamentos dieron origen a lo que son hoy día las hojas de cálculo. Entonces, con base en esos fundamentos que tuve en los años 90, esas lecturas de entender esas dinámicas de la lógica matemática aplicada a la contabilidad, esa matemática del álgebra, pues esa parte me permitió tener enfoques sistémicos y enfoques holísticos del uso de este tipo de herramientas para el ejercicio profesional, al punto que en su momento histórico pues yo aprendí lo que era Lotus, Symfony, Multical, es decir, todas las bases de datos, digo, todas las hojas de cálculo que desde entonces hasta la fecha han existido, a todas las he cacharreado y con todas he trabajado para poder ayudarnos, porque justamente la lógica de la contabilidad matricial era eso, que a través de las matrices de las hojas de cálculo podíamos complementar lo que los sistemas de información no se atrevían a hacer o no lograban hacer. Y uno sabe que la hoja de cálculo para uno como contador es esencial. Entonces, uno sabe que uno pudiese haberse sentado a estudiar el query, pero la idea es que si nos sentamos a estudiar el query, pues sí le vamos a tener que enseñar ese tipo de comandos a los contadores y a los auditores para que hagan su trabajo. Y esa no era la idea, que aprendiéramos a disciplina, sino al contrario, que de una manera muy escueta, diciéndole qué hoja de cálculo, sobre qué columnas, sobre qué etiquetas específicamente, que es el lenguaje del contador o el auditor, nosotros pudiéramos comunicarnos con la IA y la IA nos respondiera en un lenguaje técnico que con un proceso de copiar y pegar simplemente se pudiera hacer el trabajo, sin tener que entrar a discutir con la IA si está bien o mal. Por ahí les preguntaba al compañero Gabriel qué tan confiable es. Pues como la IA nos entrega los insumos y el trabajo de uno es auditor, pues uno va y mira si lo que la IA hizo está bien o no, pero es más fácil de ir a chulear que lo que la IA hizo está bien o no, que ponerse a hacer el trabajo específico y puntual de los análisis. No, la IA me los trae, yo simplemente chuleo si lo hizo bien o no, es decir, me reduce por lo menos más del 80% del tiempo de trabajo en un proceso auditor. claro, reduce el tiempo de carpintería, Exactamente. exactamente, como diríamos nosotros. Eso es la IA. Entonces tú has demostrado con eso que hay un tabú en el tema de que la IA va a suplantar a los profesionales. Es una demostración que es una herramienta que Nos los ayuda. profesionales tienen que saber utilizar para seguir en el ámbito, nada más. Esto no va a suplantar a los profesionales. Sí, Sí, claro, que si lógicamente, no sé si tú no lo aprendes, no te montas en la tecnología, ahí sí vas a ser suplantado, pero no es porque no, por la IA, sino por otro profesional que sepa manejar las herramientas. Claro, y que pero empieza a también, ofrecer pero los también las servicios. empresas, ¿no? También las empresas que no invierten, que no capacitan a su personal, también puede ser desplazado. ¿Qué opinas, Jason? Sí, así es. Muy La bien. idea es que las empresas tienen que ser conscientes en ese sentido, que si no se invierte en las actualizaciones y capacitaciones técnicas y específicas de estas tecnologías al personal, pues la gente se le va a quedar rezagada y parte de los compromisos de transformación digital en las organizaciones es que primero las empresas inviertan en las tecnologías, segundo que inviertan en las capacitaciones y tercero que empiece a optimizar los procesos. Por ejemplo, en Colombia hemos visto que los trabajos de los auxiliares contables con estas tecnologías se empieza a reducir sustancialmente, porque muchas cosas que en el pasado uno contrataba en los equipos de trabajo con auxiliares contables ya no los va a necesitar. Uno lo que hace es tener muchos asistentes que sustituyan a todos esos auxiliares, pero que empiezan a hacer mejor su trabajo y se apoyan para hacer el trabajo que antiguamente hacían los auxiliares, es decir, para las personas con bajo perfil profesional, con bajo perfil técnico, son las que sí van a estar sacrificadas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una IA que me hace el trabajo que me hacía un auxiliar, pues ya no necesito ese auxiliar y puedo prescindir de él. Entonces, hoy en día, por ejemplo, estamos viendo el relevo generacional de los auxiliares contables, es que cada vez menos jóvenes quieren estudiar
ese tema de técnico profesional en contabilidad. Están pensando en ser youtuber o ser personas que trabajan en redes sociales y monetizar y generar un proyecto de vida en función de ese tipo de tecnologías. Entonces, hay también una forma de ir supliendo esa demanda de personal en las organizaciones que no le están llegando los auxiliares, que no están llegando los asistenciales, pues uno busca a los recién egresados profesionales y dice, venga, usted va a ser mi asistente, pero usted a su vez se va a clonar para que haga una IA que le concilie, una IA para que le haga la circularización, una IA para que le responda a los correos, porque todos esos procesos específicos la IA lo puede hacer. Lo importante es entender cómo se le hace machine learning, cómo se le hace esa depuración de ese aprendizaje profundo de la IA, cómo le pregunto y me comunico con la IA para que la IA finalmente termine haciendo todas las cosas buenas que se pueden hacer con ella y con los cuales pues logramos optimizar los procesos en organizaciones. La IA que estás utilizando, ¿me recuerdas el nombre? Se llama GPT-4 Chief, GPT para hojas de cálculo de Google. Ah, ok, GPT-4. Y esa tiene un costo, me imagino, ¿no? Uno la usa, uno la compra y la usa por 30 días gratis para testearla. Ok, perfecto. Hay versiones, por ejemplo, la versión 3.5 de OpenAI, donde uno paga casi $3 y con esos $3 puede usarlo durante un año hasta que le agoten los tokens que vienen asociados a esos $3. O sea, es una inversión mínima. O uno invierte $20 y lo puede usar durante un año y uno sabe que por lo menos, en el caso particular, he gastado 21 centavos de dólar haciendo todos estos testeos. O sea, nada. No. Es decir, que con los $3 podría trabajar cualquier organización sin ningún problema. O sea, que son inversiones realmente mínimas. Lo más costoso es invertir en capacitación, porque la tecnología es asequible y de muy bajo costo. Gerson, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de Latinoamérica en relación a este tema que hemos abordado el día de hoy? Bueno, de pronto las grandes preocupaciones que se han tenido en esta transición a la revolución, la cuarta revolución industrial, es los análisis que hemos encontrado de diferentes actores que han atacado y han criticado la tecnología, como es costumbre desde siempre, ¿no es cierto? Pero una vez uno logra entender y comprender un poco las dinámicas de lo que son las tecnologías, realmente la amenaza es para quienes se resisten a ellas o para quienes se alejan de ellas. Y cuando justamente lo que se requiere hoy en día es cada vez que aparecen desarrollos tecnológicos, buscar la forma de acercarnos, buscarnos la forma de cómo nos pueden ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, cómo nos pueden ayudar a hacer cosas que son relevantes o significativas para nosotros y con los cuales sabemos que nos va a permitir a nivel organizacional pues ser dependientes de las organizaciones en la medida que nosotros estemos actualizados y podamos estar contribuyendo a la creación o la construcción de valor de las organizaciones. Definitivamente, en estos cambios tecnológicos que vienen como avalancha y cada día, cada mes, cada año vamos escuchando temas nuevos, no solamente uno, muchos temas. Si no nos preparamos, si no nos capacitamos, si las empresas no invierten, y las empresas no invierten no solamente en capacitar a su personal, sino también invertir en tecnología, simplemente se van quedando. Hoy, solamente estando en un cuarto, teniendo la tecnología correcta y el conocimiento adecuado, una persona o un grupo de personas de 3 o 5 personas puede destruir a otra empresa, puede acabarla en cuestión de un mes, un año o 2 años, pero la va a acabar solamente sabiendo utilizar la tecnología. Un ejemplo, con estos temas que hemos visto, que nos ha mostrado el magíster Gerson Grajales, en utilizar solamente el Excel y utilizando la inteligencia artificial, los datos que obtiene rápidamente. Imagínense, todo lo que costaba en algún momento calcular, sumar
o utilizar la calculadora con la cinta testigo, en cuestión de segundos, el procesamiento de una serie de bases de datos. Y ahí la importancia, tanto de nosotros como profesionales, como de las empresas, de realizar esa inversión. Caso contrario. Bien, dicho esto, agradecemos al magíster Gerson Grajales Londoño por habernos traído este tema tan importante como es la transición a la transformación digital del contador. Mi estimado Gerson, gracias por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América y haber aportado con este tema muy interesante. ¿Comentarios, Gerson? Sí, muchas gracias por este espacio, esta oportunidad. Queremos de pronto seguir trabajando en las construcciones de estas plantillas. El compromiso que tenemos con la editorial es que en las suscripciones de la publicación digital, nosotros cada 6 meses vamos a estar incorporando nuevas plantillas. La suscripción normalmente es para que el libro digital lo puedan usar durante 3 años, y durante 3 años las personas van a poder acceder a los desarrollos tecnológicos que vamos a ir implementando para seguir nutriendo y ampliando en los usos y la aplicación de la inteligencia artificial a los diferentes espacios de trabajo que tiene el contador en Colombia y en América Latina. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Nos vemos en un próximo programa. Bye bye.